verdad que sí. No te ofendas vos, de repente. No, pero al contrario, te estoy diciendo que muy bien. Se lo está diciendo un hombre también. Siempre se lo decís a las mujeres, me parece bárbaro. Yo cuando veo un hombre que Me parece también se lo perfecto. digo también. ¿Por qué no vamos a Me decir? parece muy bien. Lo vivimos con competencia, pero es así. A ver, ¿qué época te tocó a vos de Carlos? Bueno, la verdad, Chiche, que me tocaron todas las épocas. Sí. Yo soy amigo de Carlos Menem antes de que fuera presidente. Yo lo acompañé en la primera campaña electoral. Vos estuviste en la campaña primero. Claro, con Julio Mera Figueroa éramos los encargados de campaña Sí. y después quedé yo como encargado de campaña política del presidente Menem. Además fui ministro de él, secretario, interventor de Tucumán, embajador, tuve muchísimos cargos a su lado, lo conozco. Ahora, la faceta que hoy me gustaría recordar es la faceta de amigo. También está ligado a su vida política cuando tiene tantas facetas, Carlos Menem. Ahí cuando Cortés dice, cuando un amigo se va, queda un vacío difícil de llenar con la llegada de otro amigo. Bueno, lo conozco desde muy jóvenes, somos generaciones distintas, pero yo lo acompañé siempre, así que conozco eso. Entonces, yo podría hablar de todas las cosas o de anécdotas que siento de Carlos Menem, pero lo que yo quiero resaltar fundamentalmente es que desde muy joven él tenía como elemento fundamental la unidad y la reconciliación. Él nunca tuvo broncas con nadie. Sí. Él prohibía hablar mal de alguien. Él incluso prohibía jamás él escuchó malas palabras, porque él decía que era una especie de violencia cuando se ejercitan palabras mirando a otra persona. Bueno, quiero hablar del tema de la reconciliación. Fue un hombre de la reconciliación nacional. En su discurso, me acuerdo cuando decía la tristeza de los niños ricos y el hambre de los niños pobres. Él quería unir esta idea de los niños y de los jóvenes. Pienso en frase de campaña en Sanchiche, vos sabés Sí. que eso tiene... Digo, hoy a esta altura del partido, con el salvajismo periodístico que hay, no es lo que se rescata, digo, ¿no? Me parece que se lo rescata irónicamente cuando se equivocó y dijo la tristeza de los niños. No, era una spot de campaña, ¿no? Sí. La tristeza Sí, de los En todos los niños ricos. discursos lo decía. Además, él decía queridos niños siempre en cada discurso. Quería Ahora, pero incorporar ¿qué los opinás niños de la y la visión? familia en la política. ¿Qué opinás vos de la visión histórica que tiene la gente de Carlos? Digo, porque la verdad que es muy impresionante ver cómo el periodismo casi unánimemente está señalando todas las cosas negativas. Digo, también hay muchas cosas. Digo, ¿por qué Bueno, crees? lo que pasa ¿Generó es que resentimiento? un hombre que interpreta los cambios de una época, de una década, es controvertido porque los cambios fueron profundos. Sí. Y entonces hay distintas visiones que incluso si él estuviera vivo, me diría que hay que respetarlas. Porque él era muy respetuoso de la libertad de prensa, era muy respetuoso de la opinión del oponente. Carlos nos daba problemas en los discursos de él cuando en la campaña electoral lo tenía en Geló. Empezaba diciendo, porque el candidato a presidente contrario es mi amigo, el Pocho Angelós, y hablaba de su amistad, y no hablaba realmente de lo que tenía que pasar. Chiche, cuando asumimos, 6 meses antes, el país era un desastre. Sí. A mí me toca hablar con el doctor Alfonsín, junto con su hermano, y no era Carlos Coan, para decirle, cuando el presidente nos llama y nos dice en su despacho, quiero hablar con el doctor Menem, esto nada más, vienen épocas de mucha violencia. ¿Vos fuiste el nexo en ese momento? Uno del trío. Voy a Momento enviar, histórico, sin duda. Un momento. vamos a enviar, dice, y lo envía, Carlos Menem estaba en La Rioja. Su hermano le avisa de que hay 6 meses antes. Por cierto, todos compungidos, y te voy a explicar por qué, porque no teníamos equipo. Y entonces Carlos dijo, bueno, si es así no hay problema. Va el ministro de Obras Públicas, toma un avión, habla con Carlos Menem, sale Carlos Menem y acepta. Entonces nosotros que ya habíamos llegado después, le decimos, Carlos, ¿cómo vamos a aceptar 6 meses antes? No tenemos equipo. ¿Cómo que no tenemos equipo? ¿Y los de Cafiero? Bueno, pero ¿son los de Cafiero? No, son los del peronismo. Además hay equipo con gente inteligente en todos lados.
no me deja mentir los hechos. Manzano, la gente de Cafiero fueron ministros. Grosso. Y él hizo intervenir a todos. Y en su gabinete, él tenía digamos, esa virtud de escuchar a todos y no le importaba de dónde venía, si a los fines de la política estaba. Entonces lo podía tener a Cavallo, lo podía tener a Camilión, lo podía tener a María Julia, podía tener peronistas, pero él ordenaba, pero con mucha autoridad, porque yo no quiero dar la visión de un hombre tonto, era un tipo duro. Entrar al gabinete. Te cuento una anécdota que puede ser importante para los que me escuchan. Vos tenías que llegar 7:30 al gabinete todos los jueves. 5 minutos de tolerancia o quedabas afuera como ministro. Muchas veces quien habla, Cavallo y otros quedábamos afuera dando vueltas hasta que se terminaba el gabinete. Él no permitía. No permitía que lo tuteábamos adentro. Decía, señor ministro, yo era Chicha Arao, amigo de él, señor ministro, me decía. Y daba un tema de autoridad. Un día nos cita media hora antes. Era urgente. Cuando llegamos nos encontramos con una serie de papeles arriba donde dice, he decidido indultar los jefes comandantes de las Fuerzas Armadas, un grupo de civiles donde están los jefes guerrilleros, porque esto es lo que algunos nos dicen en la prensa, los jefes guerrilleros, y un grupo de civiles que habían participado en algunas tomas en la Tablada. Bueno, indudablemente, ¿quién habla? Yo estuve preso mucho tiempo, Chiche, me pareció mal. Y yo le dije, señor presidente, me parece que se necesita un debate más amplio. En el gabinete estaba su hermano y estaba Manzano, presidente del bloque, y le dice, debería pasar por el Parlamento con muy buen criterio. Y él dice, no, es un indulto. Los indultos los hace el presidente. Como sé que muchos de ustedes no me lo van a firmar porque necesito la rúbrica de un ministro, ya está firmado por el doctor Bauzá, que está a mi lado, que tiene rango de ministro. Por lo tanto, lo que yo vengo, porque me voy a hacer cargo ante la historia, voy a comunicarle a la prensa. Vuelve, me ve a mí en una actitud difícil, era muy joven, acuérdate, 37 años, 38, muy difícil, me dice, anda a la cocina, que quiero hablar con vos. En la cocina, él siempre se escondía, porque el mozo le traía, sin que sepa el médico, un caracú. Un caracú donde le ponían aceite de oliva y pimienta, y entonces hacía cerrar las puertas, que los médicos y los secretarios supieran, y comía con un pan como si fuera un chico el caracú, porque iba en contra del tema de su diabetes. Él me dijo, te traje un libro de regalo. Después que lo lea, quiero que hagas pública tu opinión, que tu opinión es válida en los jóvenes. Me regala el libro de Mandela. Y Mandela dice dos cosas. Primero, sin reconciliación nacional no puedo hacer la África grande que quiero ser de unidad, sin mirar el pasado, que forma parte de nuestra historia. Pero además Mandela dice algo, que me lo dice casi para mí. Cuando yo salí de la cárcel, muchísimos años, tiré las llaves, dice, tiré mi odio, mi sed de venganza, lo dejé, puse llave y tiré las llaves hacia adentro. Sí, bueno, ese fue el gran ejemplo de Mandela y por eso pudo reconciliar un país imposible como era Sudáfrica. Bueno. Ahora, cuando comía el caracú, ¿te convidó a vos o no? No. No, la verdad que Quería no. Sería certificar eso nada más. No, te hacía servir otra cosa, pero el caracú era de él. Yo no me voy a olvidar nunca, una vez, no voy a hacer toda la anécdota completa, me tocó un día de verano, estaba jugando al fútbol, qué sé yo, tenía que hablar con Menem por el tema del ALCA, y estaba, bueno, no viene al caso, termina de bañar, y estaba en la quinta de Los Granados, ¿sí? Del intendente César. Estaba ahí, y le sirven una bandeja de chorizo frío y una bandeja de morcilla fría, que le encantaba eso, con pan y champán. Eran las 5 de la tarde de un día domingo de 45 grados. Ni un vaso de agua me sirvieron. Ni un vaso de agua me sirvieron. Yo se lo reproché después a Granado, porque digo, pero por eso te pregunté si te había convidado. ¿Él comía y tomaba delante tuyo? ¿Cómo? ¿Él comía y tomaba delante tuyo? Comía y tomaba tranquilamente. Nunca me dijo, ¿no querés un vaso de agua? Yo no pedía champán porque yo no bebo alcohol. No. ¿Tampoco te ofreció morcilla? No.
Por eso quería saber si, No, nada. Te cuento el chiste para terminar. si te convidó a comer él solo. Para terminar esta anécdota del humano, Sí. te cuento una cosa que quizás a la gente le interese también. Un día a la mañana se va temprano porque está por morir el almirante Rojas. Y entonces nos dice, voy a visitar al almirante Rojas que está muriendo. Es la bronca nuestra, el enemigo histórico del peronismo, esto es imposible. Algunos ya levantaron la voz porque él iba afuera y adentro no se podía levantar la voz con él. Bueno, se va. Lo hacen demorar 15 minutos para entrar a verlo a Rojas. ¿Por qué? Porque también es histórico. Rojas se pone el uniforme de almirante para recibirle y temblando al lado de la cama se para y le dice, bienvenido, señor presidente. Sí, me acuerdo Entonces, de esa. él lo sienta, se sienta, están 15 minutos más, hablan y vuelve. Claro, el gabinete hervía. El sector no peronista decía que grande, que reconciliador, y los peronistas decíamos, no, esto históricamente... Asesino fusilador, yo me acuerdo perfectamente. Asesino, fusilador. Y entonces, para dejarnos tranquilos a los más revoltosos, nos agarra así, estirón ven y se van a dar cuenta que él nos mira, nos toca y le dice, querido, no lo podía dejar que muera con tanta culpa. Era Menem eso. Eso era Menem, sin duda. Chiche, te agradezco mucho la presencia, un placer. Un Gracias placer por tenerte acá. dejarme Por